16, y para aprovechar el tiempo voy a leer el versículo 7, empezando en el 7, y voy a leer algunos más. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y el verso 11, cuando él llegó allá, él le dio los presentes. En el verso 11 dice: y el sacerdote, un versículo antes, en el 10, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño, digan el diseño, o sea, los planos de ese altar, el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, en tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y el versículo 15: y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: el gran altar encenderás el holocausto en la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey es ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y sus ofrendas y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Y aquí viene algo muy importante: el altar de bronce será mío para consultar con Dios, con él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y él cortó, el rey Acaz, los tableros de las basas, les quitó las fuentes de agua, quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y los puso sobre el suelo de la piedra. Y asimismo movió el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera. Y el rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Por causa del rey de Asiria él hizo todo esto. Y los demás hechos que puso por obra Acaz no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y él durmió, el rey Acaz, con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y él reinó en su lugar su hijo Ezequías. En esta noche quiero hablarles por unos minutos bajo el tema de esta conferencia: construyendo, edificando nuestro futuro en la fundación del ayer. Señor Jesucristo, qué poderoso ha estado todo, Señor. El primer día, yo sé que muchos han viajado cansados, incluyéndome yo, físicamente agotados. Pero tú nos has dado, Señor, con tu unción esa fuerza, y hemos escuchado tu palabra, la hemos sentido, las alabanzas, Señor, han estado ungidas. Ahora te pido una vez más que nos hables, Señor, antes de irnos a casa esta noche. Háblanos una vez más. Dígale: Señor, háblame. Grite, abra su boca y dígale: Señor, háblame. Unge este vaso de barro, Señor. Pon palabras en mi boca. Pon tus pensamientos en mi mente. Déjame hablar lo que tú ya me has hablado, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. El pueblo de Dios grita amén. Tomen asiento, por favor. Ha habido mucha oración y mucho ayuno para tiempos de refrigerio. Y gracias a todos aquellos que se han unido en gran cadena de oración y ayuno a través de las diferentes partes de la nación y aún más allá de la nación. Pastores que me han escrito correo electrónico diciendo: estamos unidos con usted en su carga, en su visión, en oración y ayuno. Y les agradezco por haber tomado esta carga. Al momento de leer este capítulo, hermanos, la nación de Israel se había dividido entre las tribus del norte y las tribus del sur. La división del norte se componía de 10 tribus, mientras que la división del sur se componía solamente de 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Sobre las tribus del sur, es decir, sobre Judá, se hallaba reinando Acaz, quien había ascendido al trono a la edad de 20 años de edad. Muy joven, por supuesto, muy inexperimentado para guiar una nación como Judá. Y si hay algo triste que podemos leer en la introducción de este capítulo 16 de Segunda de Reyes, es que el nombre de Acaz
se haya adjetivado con la frase: y no hizo lo recto en los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Acaz fue el rey que hizo pasar a su hijo por el fuego, que por supuesto era un ritual que acostumbraban a celebrar los pueblos paganos, cuyo dios era el dios falso Moloch, el dios del fuego. Pero además de haber cometido este acto tan abominable de hacer pasar por el fuego a su hijo, también Acaz hizo algo que ningún otro rey antes de él ni después de él había hecho. El verso 8 nos dice que Acaz tomó el oro, tomó la plata de la casa de Dios y del palacio, y los envió como presente al rey de Asiria, un rey pagano. Y Acaz hizo todo eso con el fin de ganarse la simpatía y de obtener el apoyo del poderoso ejército de Asiria, porque Judá se hallaba bajo amenaza de ataque de parte de Damasco y de Israel. Finalmente Acaz logró lo que buscaba y obtuvo el apoyo del rey asiria llamado Tiglat-Pileser, quien con su poderoso ejército derrotó a Damasco y llevó cautivo a sus moradores. Y cuando sucedió esto, el rey Acaz, rey de Judá, viajó él personalmente a Damasco para expresar su gratitud al rey pagano Tiglat-Pileser. Y durante su visita, mientras él, quien sabe, igual que usted y yo, cuando visitamos una ciudad donde nunca antes hemos estado, visitamos ciertos lugares, de la misma manera el rey Acaz visitó el templo de Damasco. Y cuando él miró todo lo que había allí, hubo una cosa que cautivó su atención, y fue el altar que ellos habían construido, que por supuesto era un altar usado para la adoración de dioses paganos. Y Acaz, rey de Judá, se impresionó tanto con el diseño de ese altar que inmediatamente le preguntó al rey si él podía tener una copia del diseño o de los planos para duplicar ese altar en Judá, en el templo de Jehová. Y el rey Tiglat-Pileser, sin ninguna objeción, le concedió su petición, le otorgó una copia de los planos del altar. Y Acaz, una vez que los tuvo en sus manos, inmediatamente los envió al sacerdote Urías allá en Judá. Y en forma parafraseada, el mensaje que el rey Acaz le envió al sacerdote Urías fue: sacerdote, el altar que se halla en el templo de Dios es un altar ya caducado, es un altar fuera de moda, su estilo es anticuado, ese diseño es de los días de Salomón, ya tiene más de 200 años de existencia. Por lo tanto, sacerdote Urías, yo te envío un emisario con los planes del altar que se halla en el templo de Damasco. Aunque es un pueblo pagano, aunque no tienen nuestra doctrina, aunque son liberales, no obstante, su programa, su música, su doctrina, su lenguaje religioso es muy atractivo a esta nueva generación. Y sus iglesias están creciendo por miles, porque su mensaje es un mensaje terapéutico y sus enseñanzas son enseñanzas sedantes. Así es que construye un altar similar al que se haya ubicado en este templo de Damasco. Y una vez que esté construido, necesitas reorganizar los muebles del templo. Dice el verso 14 que hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y la casa de Jehová, y puso el nuevo altar hacia el norte. Y esto realmente cautivó mi atención. ¿Por qué el rey Acaz no quiso colocar ese altar moderno de 5 pies? Lo colocó 5 pies hacia el este del altar antiguo. ¿O por qué no lo quiso poner al oeste de la entrada del templo? Pero él específicamente le dijo que lo colocara al norte del altar antiguo. Y le voy a decir por qué. Porque él sabía muy bien que el pueblo de Dios siempre había obtenido su dirección de parte de Dios por medio del altar. Toda la dirección que Dios había dado al pueblo la había dado a través de su altar.
Y yo no sé quién vino a Tiempos de Refrigerio Internacional 2009 aquí en Lima, Perú, buscando dirección para su vida, buscando dirección para su ministerio, buscando dirección para su familia. Pero seguro que hay alguien aquí que vino hambriento: Señor, yo necesito dirección para mi vida, y Dios me ha dado palabra específica para usted esta noche. El altar era el punto de referencia para el resto de los muebles de la casa de Dios. De allí salían las medidas y la dirección de donde se hallaban localizadas el resto de las pertenencias del templo del Señor. Por eso es que usted va a leer a través de todo el Antiguo Testamento las frases: al norte del altar, al este del altar, 5 cúbicos al este del altar, simplemente porque toda dirección provenía del altar. Y el altar que se hallaba en la casa de Dios en los días del rey Acaz era el altar que había sido construido 200 años antes que Acaz apareciera en la escena de este mundo. Era sobre ese altar que los sacerdotes y los profetas de antaño habían derramado su alma como aguas delante del Señor, elevando oraciones, buscando dirección de Dios para el pueblo y para sus vidas. Y ahora el rey Acaz le parecía que ese altar, que tal vez a esas alturas ya se hallaba desgastado, había perdido, quién sabe, el brillo de tantas horas de oración. Quién sabe cuántas lágrimas no habrá absorbido ese altar de oración. Cuántos sacerdotes, cuántos siervos de Dios no se habían arrodillado en ese altar diciendo: Señor, no sé qué hacer, Dios mío, estoy frustrado, Señor, dame dirección para mi vida, dame dirección para mi ministerio, dame mi dirección. Quién sabe cuántas lágrimas no fueron derramadas allí. Pero para Acaz ese altar ya se miraba anticuado, y ahora él estaba sustituyendo el mueble, quién sabe, más importante de la casa de Dios. Pero es que, Pastor Limones, nos hallamos viviendo en el siglo XXI. Ahora ya estamos en otro tiempo. Esta es otra generación. ¿Para qué tanto hablar de ayuno? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tantas normas de santidad? ¿Y para qué hacer tanto énfasis en la doctrina apostólica pentecostal? Oh no, eso trabajó en el siglo I, pero no va a trabajar en el siglo XXI. Yo vengo a declarar a esta iglesia: denme a mí esa doctrina que trabajó en el siglo I, porque esa misma doctrina va a funcionar en el siglo XXI. Hay congregaciones y hay una nueva generación que quiere poner presión al sacerdocio, al pastorado actual. Pastor Rojas, Pastor Cosi, hay que remover ese altar antiguo. Visité la iglesia del pastor ahí en Houston, Texas, Kilgore. El nuevo templo, hermoso, bello, moderno, ultramoderno. Cuando llegué allí y prediqué esa cruzada que hicieron el año pasado, le pregunté al pastor Kilgore, cuando miré un mueble que se hallaba totalmente fuera de la estética del edificio: las preocupaciones es que nuestros hijos y esta nueva generación aprendan este principio elemental del verdadero éxito espiritual: es que toda dirección viene del altar. Y si esta nueva generación, esta nueva gama de predicadores del nombre que se está levantando, no aprenden a doblar rodillas y a orar y a buscar dirección de Dios, esta nueva generación de pentecostales del nombre se halla en peligro. ¿Usted desea dirección para su vida? ¿Usted desea conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para usted? Toda dirección viene del altar. ¿Y saben qué? Abra sus oídos a lo que le voy a decir. Finalmente Acaz obtuvo lo que quería, pero perdió lo que tenía. Y ese es el peligro que hay hoy día.
Muchos finalmente obtienen lo que quieren, pero pierden lo que tienen. Y yo no quiero perder lo que tengo. Esta unción, este fuego del Espíritu Santo, alguien puede venir y decir: le ofrecemos $1,000,000 y usted deje de predicar la evidencia del Espíritu Santo, hablando en lenguas, el bautismo en el nombre de Jesús, la unicidad de Dios. Aquí hay un cheque, usted pare, le voy a decir a ese hombre: tome su cheque, llévelo a donde lo sacó. Este mensaje va a ser predicado. Este Espíritu Santo es verdad, este nombre es verdad, esta doctrina es verdad. No hay otro evangelio, es verdad, es verdad, es verdad. Hay alguien que cree, hay alguien aquí, algún pastor, algún líder que dice: no, yo no sustituyo esto por nada. El Señor Jesucristo se refirió en Mateo 13:52 al padre de familia que saca de sus tesoros nuevos y tesoros viejos. Y hermanos, en la iglesia del siglo XXI vamos a adherir tesoros nuevos, pero sin deshacernos de los tesoros viejos. Sino que cuando las personas entren en nuestros santuarios, ellos van a ver el tesoro nuevo, como aquí han venido. Este es un tesoro nuevo. PowerPoint, qué hermoso. Quiero felicitar a los hermanos aquí en el Perú por tan magnífico. ¿No les gusta este aviso aquí? Yo entré y me impactaron, oiga. Es un tesoro nuevo. Hay muchos tesoros. Tal vez en los cantos, todos estos sintetizadores, como que les llaman, guitarras eléctricas, bajos y todo lo que hay aquí, todo esto es tesoro nuevo. Cuando yo me crecí, lo único que teníamos es una guitarrita de palo. Teníamos unas maracas. ¿Saben lo que es maracas? Y lo que teníamos eran guitarras de palo, maracas y güiro. Y los panderos, que nunca han faltado. Eso es todo. Y yo estaría feliz yendo a una iglesia donde lo único que tienen es guitarra de madera, maracas, güiro y pandero. Pero a la misma vez, si quiero alcanzar a la nueva generación, voy a tener que utilizar tesoros nuevos. Y voy a tener todo esto en la iglesia. Todo esto. Pero no voy a sacar los tesoros viejos. No voy a sacar la doctrina de santidad, de separación del mundo. No voy a sacar la doctrina de oración, de ayuno, de evangelismo. En una casa van a haber tesoros nuevos, pero también van a haber tesoros viejos. Aleluya. Oh, aleluya. Yo todavía voy a creer en los tesoros viejos. Yo todavía creo. Y casualmente he estado predicando en la iglesia por 5 semanas acerca del fuego del Espíritu Santo. Muchos, quién sabe, han visto el webcast, me han oído predicar: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Estoy tratando, es el tesoro viejo, es el tesoro donde estamos. Hoy día estamos acostumbrados y a la iglesia cantando un mensaje, a la casa. Yo me acuerdo, pasamos toda, no estoy exagerando, nos amanecíamos hasta el lunes en la iglesia, hablando en lenguas, danzando en éxtasis, mirando visiones. Ahora uno no puede vivir así todo el tiempo, pero de vez en cuando estamos que eso sucede en nuestras iglesias. Yo tengo hambre de eso. Yo sé que ustedes no tienen hambre de eso, pero yo sí. Está mirando a una persona hambrienta de eso. Pues es que yo no estoy sacando los tesoros viejos que mi padre me enseñó, de oración, de ayuno, de evangelismo. Yo no estoy sacando esos tesoros viejos. Hay muchos que dicen: esto es viejo, hay que sacar. No, en una casa hay tesoros viejos y hay tesoros nuevos. Dios sí se halla haciendo cosas nuevas en la iglesia del siglo XXI. Pero la clave del éxito y del avivamiento consiste en sacar el tesoro nuevo, preservando el tesoro viejo. No es que seamos colectores de antigüedades, pero si hay algo que debemos de guardar es el altar. Y no importa qué tan moderna, qué tan lujosa y qué tan ocupada se vuelva la iglesia, no importa qué tan poderoso se vuelva su palabra, su mensaje, su enseñanza, no importa, nunca puede ser lo suficiente moderna, lujosa y carismática y ocupada para deshacerse del altar, porque la dirección de una iglesia proviene del altar. Ya voy a terminar. Pero escuche, el rey Acaz no esperaba el momento de llegar de regreso a Judá para ver su nuevo altar.
No esperaba. El sacerdote Urias se halló falto de carácter. El pastor, vamos a hacer en vez de sacerdote, el pastor, se halló falta de carácter y convicciones para confrontar al rey, como lo hizo Juan el Bautista cuando confrontó a Herodes. Dice: la mujer que tienes no es tuya. Le costó su cabeza, pero no obstante le dijo la verdad. Hoy día hace falta ese tipo de carácter en los pastores. El pastor Urias no tuvo el valor de confrontar al rey, detenerlo, decir: hey, vas a cometer un sacrilegio delante en la casa de Dios, posiblemente porque el pastor Urias pensó: bueno, no puedo perder esta conexión influencial en mi vida. Necesitamos sus finanzas para continuar nuestros proyectos de expansión. Y si pongo ese altar nuevo que él quiere, él y sus amigos van a continuar viniendo a la iglesia, y su personalidad va a traer más gente a la iglesia, y todas las sillas se me van a llenar en el templo. Y pastores, líderes, tengan cuidado. No hay que decirle que haga lo que haga, porque es fiel en los diezmos. Y eso que le pasó a Urias. Y pastores, no consiste tanto en qué tan numerosa es la asistencia a la iglesia el día domingo, sino en lo que recibe la gente cuando vienen a la iglesia. Si lo único que hacemos es atraer a la gente con nuestros mensajes sedantes, ¿en qué se beneficia el reino de Dios? Si nadie se está arrepintiendo, si nadie se está bautizando en el nombre de Jesús, si nadie está siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, si nadie está cambiando. Si no tenemos cuidado, vamos a terminar diluyendo ese mensaje pentecostal, apostólico, a tal punto de terminar diciendo, como dice el resto del mundo religioso: levante la mano, acepta a Cristo y ya está salvo. Porque una cosa, y usted dirá: ¿por qué dice eso? Bueno, porque ya conozco que unos están haciendo eso. Y una cosa lleva a otra. Muy pronto ya no va a haber distinción entre el pueblo del nombre y el mundo denominacional, ni en vestuario ni en poder. Esta no es la hora de comprometer las convicciones de ese altar antiguo que nos ha sido dado a nosotros. Necesitamos la convicción del profeta Eliseo hoy día en el siglo XXI. Que se levanten profetas como Eliseo en el siglo XXI. Que cuando Naamán, el alto general del ejército de Siria, quien era leproso, y no tengo que analizar mucho esta historia porque todos la conocen, todos son pastores, predicadores aquí, pero después de escuchar este general el consejo de su sierva hebrea, que si iba a la casa del profeta Eliseo, él lo iba a sanar de su lepra. Cuando Naamán finalmente siguió el consejo de ella, se dirigió a la casa del profeta Eliseo, llevando consigo, dice la Biblia, todo tipo de presentes, de oro, de plata, ropa, vestidos costosos. Y el profeta Eliseo no le salía ni siquiera a recibir, mandó a su siervo. Dice: dale instrucciones, dile a Naamán que se vaya a zambullir en el río Jordán. A primera instancia, escuche, a primera instancia Naamán se resistió porque se sentía demasiado honorable para entrar en una iglesia donde todo el mundo se hallaba actuando alocadamente. Pero después se dio cuenta que la iglesia del nombre tal vez no era una iglesia políticamente correcta, pero sí era la iglesia que tenía la solución para su problema. Porque él ya había visitado las iglesias del río Farfar, la iglesia del río Habana, la iglesia del río Damasco. Él ya había visitado esas iglesias que eran muy sociables, muy sofisticadas. Sin embargo, con toda su sofisticación, no habían podido hacer nada por su lepra. ¿Por qué no me manda a la iglesia en Damasco? No quiere que vayas a esa iglesia. Finalmente Naamán se decide ir a la iglesia al Jordán. Y tal vez la iglesia en el Jordán no tenía la modernización necesaria, pero tenía algo que las otras no tenían, y era el nombre de Jesús y la unción del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Después de zambullirse 7 veces, la 7ª vez salió totalmente sano de la letra, su piel como la piel de un niño. Ahora note, he dicho todo esto para decirle lo siguiente:
Naamán en 2 de Reyes 5:16 quiso darle al profeta Eliseo en forma de agradecimiento presentes de oro. Toma este oro, toma esta plata, profeta Eliseo. Toma todos estos vestuarios, esos lingotes de oro de mucho costo, tómalos. Pero el profeta Eliseo dice: yo no acepto, yo no comprometo esta verdad. Él no vendió la verdad por popularidad, mucho menos por ganancia material. A pesar de la insistencia de Naamán, finalmente, viendo que el profeta Eliseo no quiso aceptar los presentes, Naamán le dice: te ruego, es lo que le dice él, te ruego que me des un par de mulas cargadas de esta tierra. Imagínese usted. Te ruego que me des un par de mulas cargadas de esta tierra. Yo me hice la pregunta cuando leí esto: ¿de dónde sacó estas bolsas para cargar esta tierra? ¿No sería que las bolsas que estaban llenas de oro y de plata, él le dijo al social: vacíen todo ese oro, vacíen toda esa plata y comiencen a llenar esas bolsas, quiten el oro y en vez de oro pongan tierra, quiten la plata y en vez de plata pongan tierra? Él quitó todo eso y recogió tierra, bolsas de tierra. Él se llevó de la iglesia de Israel. Él dice: yo prefiero llevarme 2 bolsas de tierra de la iglesia de Israel que todo el oro, que toda la plata que me pueden ofrecer las iglesias paganas trinitarias de este siglo. Ahora, eso es lo importante de todo. Eso no es lo más importante, eso es lo más importante. Naamán le dice al profeta Eliseo: ahora que he recibido, y le estoy hablando de una forma parafraseada, se llevó las bolsas, 2 bolsas de tierra de Israel. Ahora que he recibido la revelación de la unicidad de Dios, ahora que ya sé que hay un solo Dios y ese Dios es el Dios de Israel, cuando llegue a Siria, mi Señor me perdone, pero cuando entre en el templo, profeta Eliseo, todavía voy a tener que adorar al Dios Rimón, Dios de los sirios. Yo sé que él es falso, pero tengo que hacerlo por causa de mi cultura y por causa de mi posición. Pero permite llevarme estas 2 bolsas de tierra de Israel, porque cuando llegue a casa voy con esta tierra a construir un altar al Dios de Israel. Alguien se va a llevar tierra de aquí de Lima. Alguien se va a llevar tierra de aquí de este lugar. Alguien va a llevarse algo. Ahora, es lo interesante. La reacción del profeta Eliseo no fue con condenación como muchos reaccionan. No, tú no puedes servir a 2 señores, Naamán, tienes que decidirte ahorita mismo. Él no le dijo eso. No. El profeta entendió que era un nuevo convertido, que apenas había recibido la revelación de un solo Dios. Le dice: vete en paz. ¿Sabe por qué el profeta le dijo vete en paz? Porque él sabía que si Naamán continuaba doblando sus rodillas en el altar construido con la tierra de Israel, eventualmente él iba a recibir la revelación completa del mensaje de santidad y de separación de este mundo y de todo lo que la palabra del Señor enseña. Así que déjenlos venir. No impidan que los trinitarios, los mormones, vengan a nuestro lugar, porque ellos se van a dar cuenta que lo que hay aquí es mejor que el oro y la plata que tienen ellos en sus iglesias. Y cuando se vayan a sus casas, van a llevarse bolsas de la tierra de Israel a su casa para construir un altar, y eventualmente Dios les va a dar toda la revelación. Yo miro un gran avivamiento de la revelación del nombre de Jesús aquí en la tierra. El altar de bronce en el Antiguo Testamento era llamado así porque el fuego siempre estaba ardiendo allí. Y si usted no tiene fuego en su vida, es porque no tiene un altar. Tiene que haber fuego en el púlpito. Voy a decirlo una vez más: tiene que haber fuego en el púlpito. Tiene que haber fuego en el púlpito. Tiene que haber fuego en las sillas. Tiene que haber fuego en el coral. Y el único lugar donde usted puede obtener fuego es en el altar de Dios. Y cuando las sillas de una iglesia se hallan llenas de creyentes fríos,
como un cubo de hielo, apáticos, es porque no tienen un altar de oración donde sus almas pueden prenderse en fuego. Y esta no es la hora de ser parte de la iglesia del gran refrigerador. Esta es la hora de hallarnos quemando al rojo vivo con el fuego del Espíritu Santo. Y la única manera de lograrlo es agarrarnos de las cuerdas del altar de Dios. El Señor Jesucristo fue el que dijo: cuando vengas a la casa de Dios y traes tu ofrenda. La palabra ofrenda literalmente significa don. Cuando vengas a mi casa, traes tu ofrenda o tu don. Ponlo donde, en el altar. El don que Dios le ha dado a usted. El don, hay muchos aquí que tienen el don de predicación, el don de enseñanza, el don del canto, cualquiera que sea el don que Dios le ha dado. El Señor dice: ponlo en el altar. Cada vez que usted mira que su don no se halla en operación, es muy posible que Dios lo tiene retenido en el altar porque usted tiene una ofensa en contra de alguien. Tal vez hay aquí pastores que tienen una ofensa contra su esposa o viceversa, contra hijos que tienen ofensas contra sus padres, un pastor ofendido con otro pastor. Por lo tanto, su don está retenido en el altar. Y el Señor dice: deja tu don en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y una vez que has perdonado a tu hermano, regresa y presenta tu don. Y cuando tú lo presentes, yo lo voy a ungir otra vez. Yo lo voy a bendecir otra vez. Yo lo voy a aceptar otra vez. El Señor quiere hacer eso aquí en tiempos de refrigerio. Dios mío, quita toda ofensa, Señor. Oh Dios, trae paz, trae armonía en las familias pastorales, trae armonía en los matrimonios, trae armonía en las familias, trae armonías en la congregación. Ok, hay dones que están retenidos en el altar de Dios porque muchos no han podido perdonar. Y Dios no va a ungir el don que Él les ha dado hasta que usted no aprenda a perdonar. Y con esto termino. El rey cortó, ya leímos en el verso 17, el rey Acaz cortó los tableros de las basas, les quitó las fuentes de agua. En el templo original Salomón diseñó lo que él llamó mar, que era un inmenso recipiente de agua. Las dimensiones se hallan descritas en 1 de Reyes 7:23, donde dice: e hizo fundir un mar de 10 codos, 15 pies de un lado al otro, y su altura era de 5 codos, perfectamente redondo, y su grosor de medio palmo, y cabían en él 2000 batos de agua, que es equivalente a 12,000 litros de agua. Este mar descansaba sobre 12 bueyes, y alrededor de ellos había un borde o envoltura hecho de oro, que se hallaba adornada con figuras de leones, de bueyes, de querubines. Todo esto estaba allí. Y saben que Acaz removió todo eso. Para nosotros los creyentes nuevos testamentarios, el buey que se hallaba tallado en esa moldura de oro tipifica el poder y la fuerza. Y él dice: quiten este poder, quiten esta fuerza. Los querubines son los guardianes de la gloria de Dios. Y Acaz dice: no necesitamos eso. Con razón no hay gloria en las iglesias hoy en día. El león representa la autoridad, el dominio y el señorío del Señor Jesucristo. Dice: saquen todo eso. Una cosa lleva a otra. Acá removió las fuentes del agua y del mar, que para nosotros es tipo del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otra manera de ser bautizado que produzca perdón de pecados. Pero todo empezó cuando Él removió el altar. Cuando Él removió el altar, comenzó a remover el resto. Perdió la dirección, las basas que se hallaban entre las molduras. Las basas eran lo que sostenía toda la estructura en el aire, es decir, que separaba el mar de la tierra. Para nosotros eso representa esa doctrina de separación del sistema de este mundo. Y tenemos que predicar, salir de en medio de ellos y ser un pueblo separado, dice el Señor. Y hermanos, una cosa lleva a otra. Usted pierde su altar, no va a pasar mucho tiempo, va a perder la doctrina esencial de la salvación. Y una vez que pierde la doctrina esencial de salvación, va a perder su santidad, va a perder su conducta moral, va a depender todo el estilo de vida, se va a adaptar al estilo de vida de este mundo. Y hoy en día, poco a poco, las iglesias pentecostales apostólicas están removiendo esos bordes de separación. La única diferencia entre creyentes e incrédulos hoy en día es su asistencia a la iglesia. Y saben que cuando Acaz dice: quiten esta fuente de agua, el agua no la quitó de un solo golpe. No, si usted dice la Biblia que la dejó desaguar
Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y así es el poder de Dios, poco a poco. Hay iglesias, qué triste decir esto, y lo dije el otro día en el webcast y recibí tantos correos electrónicos, pero no me importa, porque soy testigo de pastores que están diciendo: ya no es esencial el bautismo del Espíritu Santo. Estoy hablando, me lo han dicho a mí personalmente. Yo vengo a reforzar ese fundamento de la ley. Podemos construir un mañana de victoria. Podemos construir iglesias poderosas, pero sin remover el fundamento de la ayer, de la doctrina pentecostal, apostólica, de oración, de ayuno, de pasión por las almas perdidas. No podemos remover esas cosas. ¿Cuántos quieren aquí edificar su futuro en la fundación de la ayer? Hizo cambiar la puerta, hizo cambiar el pórtico donde solía entrar. Lo que acá estaba diciendo es: yo quiero que todas las entradas sean iguales, todos los cantos sean iguales, las danzas sean iguales, todos predican de la misma Biblia. Yo me acuerdo cuando era niños cantábamos una iglesia, un canto en la iglesia: la iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia del Señor, ¿cuál será? Es aquella que en el nombre de Jesús se bautiza, sana enfermos, echa fuera demonios. Es aquella que rescata al pecador. Esa sí es la iglesia del Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿O soy aquí el único viejo que me acuerdo de esos cantos? Ya no cantamos esos. ¿Cuántos realmente se acuerdan? Se cambiaron a sentir viejos aquí ustedes. Todos los que saben el canto, pónganse de pie. My goodness, porque me dejan sentir viejo. My Lord, estoy viejo. La iglesia del Señor, ¿cuál será? Decía el canto. Es aquella que en el nombre de Jesús se bautiza, sana enfermos, echa fuera demonios. Es aquella que rescata al pecador. Es así, es la iglesia del Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia viva, una iglesia en fuego, una iglesia en avivamiento, una iglesia apasionada, una iglesia que sabe tocar el trono de Dios en oración y ayuno, una iglesia que ama esta verdad. Y la historia de Acaz se cierra tristemente en el libro de Segunda de Crónicas 28. Comenzó a actuar desenfrenadamente. Había prevaricado contra Dios. Y así termina la historia de Acaz. Además de eso, Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, los quebró, y aquí viene lo triste: cerró las puertas de la casa de Jehová. Finalmente se cerró la iglesia. Qué triste aquellos predicadores que están diciendo: lo que nos impide crecer es nuestra doctrina. Somos muy estrictos. Si podemos quitar un poco de todo esto, creo que vamos a explotar en crecimiento. No, aquí acá, en vez de crecer, finalmente cerró las puertas de la iglesia. Y lo he visto esto en el tiempo moderno. Lo que tenemos más a nuestro favor es la doctrina del nombre. Yo no quiero remover ese altar. Cuando Saúl se alejó del altar de Dios, se alejó la presencia de Dios de él. Y en su desesperación se fue al ocultismo, con el fin de saciar esa sed que había en él de la presencia de Dios. ¿Y cuántos aquí en esta noche, pastores que usualmente predicamos y nadie nos predica? Esta noche los papeles se reversan. ¿Cuántos a través de esta audiencia seremos lo suficiente sinceros en nuestro corazón? David fue el que exclamó: Señor,
reino de Dios. Y si hay algo que no necesitamos alejarnos es de este altar de oración y de ayuno. Acabo de mirar al misionero Perdue aquí en Denver, Colorado. Y lo usé para dar un mensaje a los jóvenes de esta nueva generación, más de 200 en ese lugar. Y lo usé a este anciano Perdue, que tal vez no pasa una sola semana en el año que él no me mande un email. Todas las semanas yo puedo abrir mi correo electrónico hoy y seguro que va a haber una carta de él diciéndome: hermano Limones, este día oré por ti, no te alejes del altar de Dios. Eso es todo que él me dice. Este anciano que ya se está pasando de la escena, me topé con él ahí en Denver y le dije: ponga sus manos sobre mí otra vez. Yo quiero esa pasión, yo quiero ese deseo. Me pueden quitar esto, no necesitamos esto realmente, pero por favor no me alejen del altar de Dios. Qué lindo sería, como cuando a esos niños, cuando uno los lleva a algún parque y están tan entretenidos en algún juego y no quieren irse de ese juego, y el niño dice no, y se sostiene, ya sea del carrusel o de lo que sea, y no, y lloran y gritan porque el papá dice no, ya se acabó, vamos, y el niño dice no, y lloran. ¿Y cuántos saben lo que estoy diciendo? Porque los quieren alejar de eso, que sienten una conexión, una pasión. ¿Cómo no sería igual con nosotros acerca del altar de Dios? Que cuando alguien nos quiera jalar, usted dice no, no me alejenme de todo, pero no me alejen del altar de mi Dios. ¿Y cuántos aquí en esta noche sienten ese ardor y ese fuego y ese deseo? ¿Cuántos pastores aquí dicen: pastor Limones, yo soy uno, pasa aquí corriendo ese altar? No mire a nadie, no se preocupe de nadie, pero haga un altar aquí, tire sus manos y grite: Señor, no me dejes alejar de esas cosas. Como abre su boca. Oh God. Dígale: Señor, examina mi corazón, Dios mío. En el altar de Dios es cuando nuestro corazón es escudriñado. Examina, Dios, mi corazón. Mira si hay camino de perversidad en mí, si lo hay. Es en el altar que nos purificamos. Todo mundo, si no alcanza aquí, busque un lugar donde orar, ahí donde está, en su silla. Usted no es lo suficiente bueno para no poder hacer un altar ahí donde está. Usted no es lo suficiente santo. Si Naamán dice: deme en tierra, deme en polvo, usted también puede llevarse polvo en sus rodillas de este lugar. Ay, alabas, ay, alabas. Es que nuestros hijos y esta nueva generación aprendan este principio elemental del verdadero éxito espiritual: es que toda dirección viene del altar. Y si esta nueva generación, esta nueva gama de predicadores del nombre que se están levantando, no aprenden a doblar rodillas y a orar y a buscar dirección de Dios, esta nueva generación de pentecostales del nombre se halla en peligro. ¿Usted desea dirección para su vida? ¿Usted desea conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para usted? Toda dirección viene del altar. ¿Y saben qué?
Abra sus oídos a lo que le voy a decir. Finalmente Acaz, finalmente obtuvo lo que quería, pero perdió lo que tenía. Y ese es el peligro que hay hoy día. Muchos finalmente obtienen lo que quieren, pero pierden lo que tienen. Y yo no quiero perder lo que tengo. Esta unción, este fuego del Espíritu Santo, alguien puede venir y decir: le ofrecemos $1,000,000 y usted deje de predicar la evidencia del Espíritu Santo, hablando en lenguas, el bautismo en el nombre de Jesús, la unicidad de Dios. Aquí hay un cheque, usted pare, le va a decir a ese hombre: tome su cheque, llévelo a donde lo sacó. Este mensaje va a ser predicado. Este Espíritu Santo es verdad, este nombre es verdad, esta doctrina es verdad. No hay otro evangelio, es verdad, es verdad, es verdad. Hay alguien que cree, hay alguien aquí, algún pastor, algún líder que dice: no, yo no sustituyo esto por nada. El Señor Jesucristo se refirió en Mateo 13:52 al padre de familia que saca de sus tesoros nuevos y tesoros viejos. Y hermanos, en la iglesia del siglo XXI vamos a adherir tesoros nuevos, pero sin deshacernos de los tesoros viejos. Sino que cuando las personas entren en nuestros santuarios, ellos van a ver el tesoro nuevo, como aquí han venido. Este es un tesoro nuevo. PowerPoint, qué hermoso. Quiero felicitar a los hermanos aquí en el Perú por tan magnífico. ¿No les gusta este aviso aquí? Yo entré y me impactaron hoy. Es un tesoro nuevo. Hay muchos tesoros. Tal vez en los cantos, todos estos sintetizadores, como que les llaman, guitarras eléctricas, bajos y todo lo que hay aquí, todo esto es tesoro nuevo. Cuando yo me crecí, lo único que teníamos es una guitarrita de palo. Teníamos unas maracas. ¿Saben lo que es maracas? Y lo que teníamos eran guitarras de palo, maracas y güiro. Y los panderos, que nunca han faltado. Eso es todo. Y yo estaría feliz yendo a una iglesia donde lo único que tienen es guitarra de madera, maracas, güiro y pandero. Pero a la misma vez, si quiero alcanzar a la nueva generación, voy a tener que utilizar tesoros nuevos. Y voy a tener todo esto en la iglesia. Todo esto. Pero no voy a sacar los tesoros viejos. No voy a sacar la doctrina de santidad, de separación del mundo. No voy a sacar la doctrina de oración, de ayuno, de evangelismo. En una casa van a haber tesoros nuevos, pero también van a haber tesoros viejos. Aleluya. Oh, aleluya. Yo todavía voy a creer en los tesoros viejos. Yo todavía creo. Y casualmente he estado predicando en la iglesia por 5 semanas acerca del fuego del Espíritu Santo. Muchos, quién sabe, han visto el webcast y me han oído predicar: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Estoy tratando, es el tesoro viejo, ese tesoro donde estamos. Hoy día estamos acostumbrados y a la iglesia cantando un mensaje a la casa. Yo me acuerdo, pasamos toda, no estoy exagerando, nos amanecíamos hasta el lunes en la iglesia, hablando en lenguas, danzando en éxtasis, mirando visiones. Ahora uno no puede vivir así todo el tiempo, pero de vez en cuando estamos que eso sucede en nuestras iglesias. Yo tengo hambre de eso. Yo sé que ustedes no tienen hambre de eso, pero yo sí. Está mirando a una persona hambrienta de eso. Por eso es que yo no estoy sacando los tesoros viejos que mi padre me enseñó, de oración, de ayuno, de evangelismo. Yo no estoy sacando esos tesoros viejos. Hay muchos que dicen: esto es viejo, hay que sacar. No, en una casa hay tesoros viejos y hay tesoros nuevos. Dios sí se halla haciendo cosas nuevas en la iglesia del siglo XXI. Pero la clave del éxito y del avivamiento consiste en sacar el tesoro nuevo, preservando el tesoro viejo. No es que seamos colectores de antigüedades, pero si hay algo que debemos de guardar es el altar. Y no importa qué tan moderna, qué tan lujosa y qué tan ocupada se vuelva la iglesia, no importa qué tan poderoso se vuelva su palabra, su mensaje, su enseñanza, no importa, nunca puede ser lo suficiente moderna, lujosa y carismática y ocupada para deshacerse del altar, porque la dirección de una iglesia proviene del altar.
Ya voy a terminar. Pero escuche, el rey Acaz no esperaba el momento de llegar de regreso a Judá para ver su nuevo altar. No esperaba. El sacerdote Urías se halló falto de carácter. El pastor, vamos a hacerle en vez de sacerdote, el pastor, se halló falto de carácter y convicciones para confrontar al rey, como lo hizo Juan el Bautista cuando lo confrontó a Herodes. Dice: la mujer que tienes no es tuya. Le costó su cabeza, pero no obstante le dijo la verdad. Hoy día hace falta ese tipo de carácter en los pastores. El pastor Urías no tuvo el valor de confrontar al rey, de tenerlo, decir: hey, vas a cometer un sacrilegio delante en la casa de Dios, posiblemente porque el pastor Urías pensó: bueno, no puedo perder esta conexión influencial en mi vida. Necesitamos sus finanzas para continuar nuestros proyectos de expansión. Y si pongo este altar nuevo que él quiere, él y sus amigos van a continuar viniendo a la iglesia. Y su personalidad va a atraer más gente a la iglesia. Y todas las sillas se me van a llenar en el templo. Y pastores, líderes, tengan cuidado. No hay que decirle que haga lo que haga, porque es fiel en los diezmos. Y eso que le pasó a Urías. Y pastores, no consiste tanto en qué tan numerosa es la asistencia a la iglesia el día domingo, sino en lo que recibe la gente cuando vienen a la iglesia. Si lo único que hacemos es atraer a la gente con nuestros mensajes sedantes, ¿en qué se beneficia el reino de Dios? Si nadie se está arrepintiendo, si nadie se está bautizando en el nombre de Jesús, si nadie está siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, si nadie está cambiando. Si no tenemos cuidado, vamos a terminar diluyendo ese mensaje pentecostal apostólico, a tal punto de terminar diciendo, como dice el resto del mundo religioso: levante la mano, acepta a Cristo y ya está salvo. Porque una cosa, y usted dirá: ¿por qué dice eso? Bueno, porque ya conozco que unos están haciendo eso. Y una cosa lleva a otra. Muy pronto ya no va a haber distinción entre el pueblo del nombre y el mundo denominacional, ni en vestuario ni en poder. Esta no es la hora de comprometer las convicciones de ese altar antiguo que nos ha sido dado a nosotros. Necesitamos la convicción del profeta Eliseo hoy día en el siglo XXI. Que se levanten profetas como Eliseo en el siglo XXI. Que cuando Naamán, el alto general del ejército de Siria, quien era leproso, y no tengo que analizar mucho esta historia porque todos la conocen, todos son pastores, predicadores aquí, pero después de escuchar este general el consejo de su sierva hebrea, que si iba a la casa del profeta Eliseo, él lo iba a sanar de su lepra. Cuando Naamán finalmente siguió el consejo de ella, se dirigió a la casa del profeta Eliseo, llevando consigo, dice la Biblia, todo tipo de presentes, de oro, de plata, ropa, vestidos costosos. Y el profeta Eliseo no le salía ni siquiera a recibir, mandó a su siervo. Dice: dale instrucciones, dile a Naamán que se vaya a zambullir en el río Jordán. A primera instancia, escuche, a primera instancia Naamán se resistió porque se sentía demasiado honorable para entrar en una iglesia donde todo el mundo se hallaba actuando alocadamente. Pero después se dio cuenta que la iglesia del nombre tal vez no era una iglesia políticamente correcta, pero sí era la iglesia que tenía la solución para su problema. Porque él ya había visitado las iglesias del río Farfar, la iglesia del río Habana, la iglesia del río Damasco. Él ya había visitado esas iglesias que eran muy sociables, muy sofisticadas. Sin embargo, con toda su sofisticación, no habían podido hacer nada por su lepra. ¿Por qué no me manda a la iglesia en Damasco? No quiere que vayas a esa iglesia. Finalmente Naamán se decide ir a la iglesia al Jordán. Y tal vez la iglesia en el Jordán no tenía la modernización necesaria, pero tenía algo que las otras no tenían, y era el nombre de Jesús y la unción del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Después de zambullirse 7 veces, la 7ª vez salió totalmente sano de la lepra, su piel como la piel de un niño. Ahora note, he dicho todo esto para decirle lo siguiente:
Naamán en 2 de Reyes 5:16 quiso darle al profeta Eliseo en forma de agradecimiento presentes de oro. Toma este oro, toma esta plata, profeta Eliseo. Toma todos estos vestuarios, esos lingotes de oro de mucho costo, tómalos. Pero el profeta Eliseo dice: yo no acepto, yo no comprometo esta verdad. Él no vendió la verdad por popularidad, mucho menos por ganancia material. A pesar de la insistencia de Naamán, finalmente, viendo que el profeta Eliseo no quiso aceptar los presentes, Naamán le dice: te ruego, eso que le dice él, te ruego que me des un par de mulas cargadas de esta tierra. Imagínese usted. Te ruego que me des un par de mulas cargadas de esta tierra. Yo me hice la pregunta cuando leí esto: ¿de dónde sacó estas bolsas para cargar esta tierra? ¿No sería que las bolsas que estaban llenas de oro y de plata, él le dijo al social: vacíen todo ese oro, vacíen toda esa plata y comiencen a llenar esas bolsas, quiten el oro y en vez de oro pongan tierra, quiten la plata y en vez de plata pongan tierra? Él quitó todo eso y recogió tierra, bolsas de tierra. Él se llevó de la iglesia de Israel. Él dice: yo prefiero llevarme 2 bolsas de tierra de la iglesia de Israel que todo el oro, que toda la plata que me pueden ofrecer las iglesias paganas trinitarias de este siglo. Ahora, eso es lo importante de todo. Eso no es lo más importante, eso es lo más importante. Naamán le dice al profeta Eliseo: ahora que he recibido, y le estoy hablando de una forma parafraseada, se llevó las bolsas, 2 bolsas de tierra de Israel. Ahora que he recibido la revelación de la unicidad de Dios, ahora que ya sé que hay un solo Dios y ese Dios es el Dios de Israel, cuando llegue a Siria, mi Señor me perdone, pero cuando entre en el templo, profeta Eliseo, todavía voy a tener que adorar al Dios Rimón, Dios de los sirios. Yo sé que él es falso, pero tengo que hacerlo por causa de mi cultura y por causa de mi posición. Pero permite llevarme estas 2 bolsas de tierra de Israel, porque cuando llegue a casa voy con esta tierra a construir un altar al Dios de Israel. Alguien se va a llevar tierra de aquí de Lima. Alguien se va a llevar tierra de aquí de este lugar. Alguien va a llevarse algo. Ahora, eso es lo interesante. La reacción del profeta Eliseo no fue con condenación como muchos reaccionan. No, tú no puedes servir a 2 señores, Naamán, tienes que decidirte ahorita mismo. Él no le dijo eso. No. El profeta entendió que era un nuevo convertido, que apenas había recibido la revelación de un solo Dios. Le dice: vete en paz. ¿Sabe por qué el profeta le dijo vete en paz? Porque él sabía que si Naamán continuaba doblando sus rodillas en el altar construido con la tierra de Israel, eventualmente él iba a recibir la revelación completa del mensaje de santidad y de separación de este mundo y de todo lo que la palabra del Señor enseña. Así que déjenlos venir. No impidan que los trinitarios, los mormones, vengan a nuestro lugar, porque ellos se van a dar cuenta que lo que hay aquí es mejor que el oro y la plata que tienen ellos en sus iglesias. Y cuando se vayan a sus casas, van a llevarse bolsas de la tierra de Israel a su casa para construir un altar, y eventualmente Dios les va a dar toda la revelación. Yo miro un gran avivamiento de la revelación del nombre de Jesús aquí en la tierra. El altar de bronce en el Antiguo Testamento era llamado así porque el fuego siempre estaba ardiendo allí. Y si usted no tiene fuego en su vida, es porque no tiene un altar. Tiene que haber fuego en el púlpito. Voy a decirlo una vez más: tiene que haber fuego en el púlpito. Tiene que haber fuego en el púlpito. Tiene que haber fuego en las sillas. Tiene que haber fuego en el coral. Y el único lugar donde usted puede obtener fuego es en el altar de Dios. Y cuando las sillas de una iglesia se hallan llenas de creyentes fríos,
como un cubo de hielo, apáticos, es porque no tienen un altar de oración donde sus almas pueden prenderse en fuego. Y esta no es la hora de ser parte de la iglesia del gran refrigerador. Esta es la hora de hallarnos quemando al rojo vivo con el fuego del Espíritu Santo. Y la única manera de lograrlo es agarrarnos de las cuerdas del altar de Dios. El Señor Jesucristo fue el que dijo: cuando vengas a la casa de Dios y traes tu ofrenda. La palabra ofrenda literalmente significa don. Cuando vengas a mi casa, traes tu ofrenda o tu don. Ponlo ¿dónde? En el altar. El don que Dios le ha dado a usted. El don, hay muchos aquí que tienen el don de predicación, el don de enseñanza, el don del canto, cualquiera que sea el don que Dios le ha dado. El Señor dice: ponlo en el altar. Cada vez que usted mira que su don no se halla en operación, es muy posible que Dios lo tiene retenido en el altar porque usted tiene una ofensa en contra de alguien. Tal vez hay aquí pastores que tienen una ofensa contra su esposa o viceversa, contra hijos que tienen ofensas contra sus padres, un pastor ofendido con otro pastor. Por lo tanto, su don está retenido en el altar. Y el Señor dice: deja tu don en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y una vez que has perdonado a tu hermano, regresa y presenta tu don. Y cuando tú lo presentes, yo lo voy a ungir otra vez. Yo lo voy a bendecir otra vez. Yo lo voy a aceptar otra vez. El Señor quiere hacer eso aquí en tiempos de refrigerio. Dios mío, quita toda ofensa, Señor. Oh Dios, trae paz, trae armonía en las familias pastorales, trae armonía en los matrimonios, trae armonía en las familias, trae armonías en la congregación. Creo que hay dones que están retenidos en el altar de Dios porque muchos no han podido perdonar. Y Dios no va a ungir el don que Él les ha dado hasta que usted no aprenda a perdonar. Y con esto termino. El rey cortó, ya leímos en el verso 17, el rey Acaz cortó los tableros de las basas, les quitó las fuentes de agua. En el templo original Salomón diseñó lo que él llamó mar, que era un inmenso recipiente de agua. Las dimensiones eran descritas en 1 de Reyes 7:23, donde dice: e hizo fundir un mar de 10 codos, 15 pies de un lado al otro, y su altura era de 5 codos, perfectamente redondo, y su grosor de medio palmo, y cabían en él 2000 batos de agua, que es equivalente a 12,000 litros de agua. Este mar descansaba sobre 12 bueyes, y alrededor de ellos había un borde o envoltura hecho de oro, que se hallaba adornada con figuras de leones, de bueyes, de querubines. Todo esto estaba allí. Y saben que Acaz removió todo eso. Para nosotros los creyentes nuevo testamentarios, el buey que se hallaba tallado en esa moldura de oro tipifica el poder y la fuerza. Y él dice: quiten este poder, quiten esta fuerza. Los querubines son los guardianes de la gloria de Dios. Y Acaz dice: no necesitamos eso. Con razón no hay gloria en las iglesias hoy en día. El león representa la autoridad, el dominio y el señorío del Señor Jesucristo. Dice: saquen todo eso. Una cosa lleva a otra. Acá removió las fuentes del agua y del mar, que para nosotros es tipo del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otra manera de ser bautizado que produzca perdón de pecados. Pero todo empezó cuando Él removió el altar. Cuando Él removió el altar, comenzó a remover el resto. Perdió la dirección, las basas que se hallaban entre las molduras. Las basas eran lo que sostenía toda la estructura en el aire, es decir, que separaba el mar de la tierra. Para nosotros eso representa esa doctrina de separación del sistema de este mundo. Y tenemos que predicar, salir de en medio de ellos y ser un pueblo separado, dice el Señor. Y hermanos, una cosa lleva a otra. Usted pierde su altar, no va a pasar mucho tiempo, va a perder la doctrina esencial de la salvación. Y una vez que pierde la doctrina esencial de salvación, va a perder su santidad, va a perder su conducta moral, va a depender todo el estilo de vida, se va a adaptar al estilo de vida de este mundo. Y hoy en día, poco a poco, las iglesias pentecostales apostólicas están removiendo sus bordes de separación. La única diferencia entre creyentes e incrédulos hoy en día es su asistencia a la iglesia. Y saben que cuando Acaz dice: quiten esta fuente de agua, el agua no la quitó de un solo golpe. No, si usted dice la Biblia que la dejó desaguar
poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y así es el poder de Dios, poco a poco. Hay iglesias, qué triste decir esto, y lo dije el otro día en el webcast y recibí tantos correos electrónicos, pero no me importa, porque soy testigo de pastores que están diciendo ya no es esencial el bautismo del Espíritu Santo. Estoy hablando, me lo han dicho a mí personalmente. Yo vengo a reforzar ese fundamento de la ley. Podemos construir un mañana de victoria. Podemos construir iglesias poderosas, pero sin remover el fundamento de la ley, de la doctrina pentecostal, apostólica, de oración, de ayuno, de pasión por las almas perdidas. No podemos remover esas cosas. ¿Cuántos quieren aquí edificar su futuro en la fundación de la ley? Hizo cambiar la puerta, hizo cambiar el pórtico donde solía entrar. Lo que acá se estaba diciendo es: yo quiero que todas las entradas sean iguales, todos los cantos sean iguales, las danzas sean iguales, todos predican de la misma Biblia. Yo me acuerdo cuando era niños cantábamos una iglesia, un canto en la iglesia: la iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia del Señor, ¿cuál será? Es aquella que en el nombre de Jesús se bautiza, sana enfermos, echa fuera demonios. Es aquella que rescata al pecador. Esa sí es la iglesia del Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿O soy aquí el único viejo que me acuerdo de esos cantos? Ya no cantamos esos. ¿Cuántos realmente se acuerdan? Se me hace sentir viejos aquí ustedes. Todos los que saben el canto, pónganse de pie. My goodness, porque me dejan sentir viejo. My Lord, estoy viejo. La iglesia del Señor, ¿cuál será? Decía el canto. Es aquella que en el nombre de Jesús se bautiza, sana enfermos, echa fuera demonios. Es aquella que rescata al pecador. Es así, es la iglesia del Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia viva, una iglesia en fuego, una iglesia en avivamiento, una iglesia apasionada, una iglesia que sabe tocar el trono de Dios en oración y ayuno, una iglesia que ama esta verdad. Y la historia de Acaz se cierra tristemente en el libro de Segunda de Crónicas 28. Comenzó a actuar desenfrenadamente. Había prevaricado contra Dios. Y así termina la historia de Acaz. Además de eso, Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, los quebró, y aquí viene lo triste: cerró las puertas de la casa de Jehová. Finalmente se cerró la iglesia. Qué triste aquellos predicadores que están diciendo: lo que nos impide crecer es nuestra doctrina. Somos muy estrictos. Si podemos quitar un poco de todo esto, creo que vamos a explotar en crecimiento. No, aquí acá, en vez de crecer, finalmente cerró las puertas de la iglesia. Y lo he visto esto en el tiempo moderno. Lo que tenemos más a nuestro favor es la doctrina del nombre. Yo no quiero remover ese altar. Cuando Saúl se alejó del altar de Dios, se alejó la presencia de Dios de él. Y en su desesperación se fue al ocultismo, con el fin de saciar esa sed que había en él de la presencia de Dios. ¿Y cuántos aquí en esta noche, pastores, que usualmente predicamos y nadie nos predica? En esta noche los papeles se reversan. ¿Cuántos a través de esta audiencia seremos lo suficiente sinceros en nuestro corazón? David fue el que exclamó: Señor,
casa, su realeza, su posición no servían para nada en el reino de Dios. Y si hay algo que no necesitamos alejarnos es de este altar de oración y de ayuno. Acabo de mirar al misionero Perdue aquí en Denver, Colorado, y lo usé para dar un mensaje a los jóvenes de esta nueva generación, más de 200 en ese lugar. Y lo usé a este anciano Perdue, que tal vez no pasa una sola semana en el año que él no me mande un email. Todas las semanas yo puedo abrir mi correo electrónico hoy y seguro que va a haber una carta de él diciéndome: hermano Limones, este día oré por ti, no te alejes del altar de Dios. Eso es todo que él me dice. Este anciano que ya se está pasando de la escena, me topé con él ahí en Denver y le dije: ponga sus manos sobre mí otra vez. Yo quiero esa pasión, yo quiero ese deseo. Me pueden quitar esto, no necesitamos esto realmente, pero por favor no me alejen del altar de Dios. Qué lindo sería, como cuando a esos niños, cuando uno los lleva a algún parque y están tan entretenidos en algún juego y no quieren irse de ese juego, y el niño dice no, y se sostiene, ya sea del carrusel o de lo que sea, y no, y lloran y gritan porque el papá dice no, ya se acabó, vamos, y el niño dice no, y lloran. ¿Y cuántos saben lo que estoy diciendo? Porque los quieren alejar de eso, que sienten una conexión, una pasión. ¿Cómo no sería igual con nosotros acerca del altar de Dios? Que cuando alguien nos quiera jalar, usted dice no, no me alejen de todo, pero no me alejen del altar de mi Dios. ¿Y cuántos aquí en esta noche sienten ese ardor y ese fuego y ese deseo? ¿Cuántos pastores aquí dicen: Pastor Limones, yo soy uno, pasa aquí corriendo ese altar? No mire a nadie, no se preocupe de nadie, pero haga un altar aquí, tire sus manos y grite: Señor, no me dejes alejar. Como abre su boca. Oh God, dígale: Señor, examina mi corazón, Dios mío. En el altar de Dios es cuando nuestro corazón es escudriñado. Examina, Dios, mi corazón. Mira si hay camino de perversidad en mí, si lo hay. Es en el altar que nos purificamos. Todo mundo, si no alcanza aquí, busque un lugar donde orar, ahí donde está, en su silla. Usted no es lo suficiente bueno para no poder hacer un altar ahí donde está. Usted no es lo suficiente santo. Si Naamán dice: deme en tierra, deme en polvo, usted también puede llevarse polvo en sus rodillas de este lugar.